Padre, bendito sea tu nombre. Te alabo y te bendigo en este precioso y hermoso día, que me permites estar delante de tu palabra, Señor, para adorarte y bendecirte a través de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu palabra dice, Padre, en Mateo capítulo 3, 2 y 4, 7 en adelante, voy a hablar de la palabra bendita de Dios cuando Juan el Bautista venía delante de aquel pueblo predicando el arrepentimiento para sus almas. Venía Juan el Bautista narrando el mensaje del Dios eterno. Padre, en este momento te bendigo y te agradezco porque me permites estar aquí este día para exponer tu palabra. Abre los corazones, las mentes y el entendimiento de aquellos lectores bíblicos y de aquellos que nunca han abierto las escrituras para saber de ti, oh Dios. Abre su corazón, su mente y su espíritu. Tu palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, que dice así en Mateo 3:2 y Marcos 4:17. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Juan vino diciendo: arrepentidos, porque el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado. Bendito sea el nombre del Señor. El profeta Daniel profetizó en el capítulo 2, 44 y dice: y en los postreros días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. El reinado de Dios siempre permanecerá hasta que Él nos llame a su presencia o cuando Él venga a traer a su iglesia y a recoger a su pueblo, el cual por Él vino para dar su vida. Aleluya. Isaías 43 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas, o senderos, o camino. Y era bautizado por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Arrepentimiento, sus pecados de arrepentimiento. Y luego confesaron sus pecados y luego los bautizaba en agua para arrepentimiento. Bendito sea Dios. Podemos ver que Juan el Bautista fue enviado de parte de Dios, porque Juan el Bautista venía a cumplir la gran profecía de Isaías. Podemos ver que Juan el Bautista era descendiente de sacerdocios, gente que conocía la ley, gente que conocía las profecías, de las cuales el profeta Isaías dijo que Juan vendría a aparejar el camino de Dios. Juan venía con ese mensaje del arrepentimiento. Juan les decía: detrás de mí viene uno, el cual yo no soy digno de desatar sus zapatos, pero yo os bautizo, le decía a Juan, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero primeramente el mensaje precioso es el arrepentimiento. Bendito Dios. El arrepentimiento, cuando Juan habla que el reino de Dios se acercaba a ellos, les estaba diciendo Juan: arrepiéntanse, porque el Dios del cielo se moverá en medio de vosotros. Está profetizado a través del profeta Isaías, cuando dijo que una joven, una virgen, una mujer que nunca había tenido contacto de hombre,
tendría un niño y llamaría su nombre Emmanuel. Dios en medio de nosotros está. Por lo tanto, Juan les decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Y es necesario que ustedes se confiesen sus pecados y reconozcan que Jesucristo es el Hijo de Dios enviado a través del vientre de María. Bendito sea Dios, porque Juan daba ese mensaje del arrepentimiento y muchos eran bautizados después que confesaban sus pecados. Aleluya. Hay personas que dicen: oh, si yo acepté a Cristo, pero todavía no me he bautizado. Déjame decirte que tiene el 100% el poder de la palabra cuando tú aceptaste a Cristo. No es el bautismo el que te perdona pecados, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa tiene el peso completo, no es el bautismo. Voy a decir por qué no es el bautismo el que perdona tus pecados. Es la sangre de Jesucristo. Porque Juan mismo dice: arrepentidos y convertidos, para que vuestros pecados sean perdonados. Y bautícense, le dice Juan. Es el mismo mensaje que Jesucristo, después que resucitó, le da a los discípulos, le da a sus seguidores, le da a sus apóstoles, porque después que Jesús muere, les quita el nombre de discípulos y les pone apóstol. Jesucristo les dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Aquel que creyere, oiga bien, y fuere bautizado, dice, este será salvo. Primeramente, que den el mensaje del arrepentimiento y que crean y que confiesen sus pecados y que crean que Jesucristo es el Hijo de Dios. Primero viene el arrepentimiento y después viene la obediencia a lo que es el bautismo. Pero muchos están tomando, gloria a Jesús, como que el bautismo te perdona pecados, y no es así. El bautismo no te perdona ningún pecado. El bautismo es una obediencia. Después que hemos reconocido, antes que hemos reconocido a Jesucristo como el Salvador de nuestras almas, porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo mismo le da la autoridad a los discípulos: enseñen. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, dice. Está hablando en un tiempo futuro, cuando esta persona primero acepte a Jesucristo, confiese sus pecados, confiese que Dios es su Señor, entonces después vaya a la obediencia del bautismo. Pero muchos lo están agarrando al revés. Muchos dicen: oh sí, yo acepté al Señor, pero lo más serio es el bautismo. Mentira de Satanás que mete en las mentes de las personas por no querer obedecer la palabra de Dios. Es la sangre de Jesucristo que perdona y perdona nuestros pecados. Es la sangre de Jesucristo que nos resucita nuestro espíritu del pecado. Aleluya. Por eso, cuando Pedro, en Romanos capítulo 10, le narra la historia a los judíos y a los no judíos, él les dice: hermanos míos, vosotros que en un tiempo, dice Pablo,
escucharon del Mesías, de Jesucristo, del Hijo de Dios. Y empieza Pablo a narrarle la historia al pueblo que le seguía escuchando sus mensajes. Y dice la Biblia que este pueblo se compungió, este pueblo se entristeció, este pueblo entró en razón, este pueblo, su corazón fue conmovido cuando Pablo les contaba el menosprecio que las generaciones cuando Jesús estuvo negaron a Jesús, que no le aceptaban como el rey de los judíos, que no le aceptaban como el profeta enviado de Dios para morir por ellos. Y cuando Pablo les dice, arrepiéntanse en el nombre de Jesucristo y bautícense para que vuestros pecados sean perdonados. No dice que el bautismo les perdona el pecado. No, dice que acepten, que confiesen a Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Y bautícense en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué Pablo les decía que se bautizaran en el nombre de Jesucristo? Porque ahí había muchos y de muchas creencias que seguían a muchos dioses. Pero Pablo les estaba explicando la esencia, quién era Jesucristo, por quién Él había venido, cómo Él había muerto por sus generaciones, cómo Él les decía arrepiéntanse, porque la sangre de Jesucristo les perdonará de todos pecados. Y bautícense en ese nombre, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Arrepiéntanse y bautícense para que sus maldades sean perdonadas. Pero no es que el bautismo les iba a perdonar sus maldades ni sus pecados. Era la sangre de Jesucristo. Por eso Pablo les dice, arrepiéntanse. Y ellos preguntaron, hermanos, ¿qué haremos? Bautícense, les dijo Pablo. Bautícense, ¿por qué? Porque esa gente no aceptaban a Jesucristo como el Dios del cielo. Y no aceptaban a Jesucristo como el profeta de Dios. Por eso Pablo, mencionándole que se bautizaran en el nombre de Jesús, automáticamente ellos estaban aceptando que Jesucristo era enviado de parte de Jehová, del Dios de los ejércitos del cielo. Es ahí donde ellos aceptaban al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como el Dios de ellos. Por eso hay muchas doctrinas equivocadas. Hablaba yo al otro día con una persona de alto rango que tiene su gran ministerio. Este hombre es de la fe en Jesús. Y yo le decía, ¿por qué ustedes se llaman de los de la fe en Jesús? Y él me mencionaba ese versículo, ese capítulo 10 de Romanos. Y yo le dije, también yo soy de la fe en Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, sino en Jesucristo mismo, hecho hombre. Y este hombre se sorprendió cuando yo le dije así. Porque mucha gente dice, oh sí, esos son de la fe en Jesús. Esos son de los testigos de Jehová. Leamos las escrituras para que nosotros mismos entendamos que es a un mismo Dios que servimos, pero son los hombres, son las corporaciones las que hacen divisiones en la creencia de la fe en Dios mismo. Como yo le decía a este personaje, es el mismo perro, le decía yo, pero con diferente collar con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes hablan de una fe,
hablan de un Jesús, pero no aceptan el poder que había en Jesús, que es el Espíritu Santo, el cual Jesucristo dijo: me iré, pero no les dejaré huérfanos. Pero mi Padre, le decía yo a este hombre, dijo Jesús, les enviará al Espíritu Santo. ¿En qué? En mi nombre. ¿Para qué? Para que Él les guíe a toda verdad y a toda justicia. Por eso es que la iglesia carece de entendimiento y de sabiduría. ¿Por qué? Porque la iglesia no está leyendo. La iglesia está dormida. La iglesia está entretenida en la enseñanza de los hombres y no del Espíritu Santo, que llena nuestras vidas de conocimiento y de poder, para que el enemigo no nos engañe con sus doctrinas falsas y sus falsas enseñanzas, que está el mundo ahorita, el mundo cristiano engañado. Aleluya. Por eso Juan el Bautista decía: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y quién era ese reino de los cielos? Era Jesucristo, que iba a poner su reinado de su palabra, de su enseñanza. Él era el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él era el Alfa y el Omega, el principio y el fin de nuestras vidas. Aleluya. Por eso Juan les decía, y vino Juan, dice, diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta profecía la dijo Daniel, donde dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero el de él permanecerá para siempre. De ese reinado estaba hablando Juan. De ese reinado hablaba el profeta Daniel. Que ese reinado es el reinado en el cual tú y yo estamos hablando, de ese Dios poderoso. De ese verdadero reinado que Dios estableció en la tierra a través de Jesucristo. Aleluya. Isaías 43, dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, o senderos, o camino. Estaba hablando de Juan el Bautista, porque Juan era hijo de sacerdotes. Juan sabía lo que Dios le había dado. Juan sabía cómo Dios habló a través de los grandes profetas. Y Juan es parte de los hijos de los sacerdotes. Aleluya. Si usted no lo ha leído, léalo. Se lo dejo en signo de interrogación para que usted se profundice en la lectura y en la enseñanza. Aleluya. Y dice: y eran bautizados por Juan en el desierto, confesando sus pecados. Mateo capítulo 2, 6 y 8, 11. Juan predicaba para el arrepentimiento, y luego que confesaban sus pecados, eran bautizados en agua para que Dios les diera ese poder de poder reconocer que Jesucristo era el Hijo de Dios. En ningún momento el bautismo era para perdón de pecados. No, el bautismo era una obediencia. Podemos ver esa misma obediencia de Jesucristo cuando llegó a Juan y le dijo que lo bautizara.
Jesucristo no necesitaba confesar sus pecados porque Él era Dios. Jesucristo era el que perdonaba nuestros pecados, pero Él el bautismo lo hace para obediencia, para que la gente, viendo que Él lo hacía, la gente lo hiciera. Aleluya. Mateo 3:13 dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Bautista para ser bautizado por Juan. Mas Juan le dijo a Jesús que él necesitaba ser bautizado por Jesús. Y Jesús le responde a Juan y le dice: deja ahora Juan, para que así conviene que se cumpla toda justicia. Entonces él le dejó y Juan lo bautizó a Jesús. Y fue, dice, bautizado por Juan. Entonces él fue bautizado. Él fue bautizado. Jesús fue bautizado por Juan. Esto fue un cumplimiento de la ley. Cuando Jesús le dice que se cumpla toda la justicia. ¿Cuál es la justicia? Es la ley de la cual se hablaba de Jesucristo. ¿Para qué? Para que se cumpliese la ley en Jesús. Todas las profecías que se hablaban de Él. Bendito sea el Señor. Por eso nosotros tenemos que entender que el bautismo es una obediencia. No es para perdón de pecado ni para resurrección de tu espíritu. No, es la sangre de Jesucristo que tiene la prioridad y el primer lugar en nuestras vidas. Confesando a Jesucristo como el Salvador de nuestras almas. Entonces, cuando nosotros confesamos a Jesucristo, entonces nosotros tomamos la posición de ser llamados hijos de Dios a través de la sangre y el perdón que nos otorga Jesucristo por su vida y por su sangre que dio en la cruz del Calvario. Aleluya. Bendito el Señor. Así es que usted y yo somos de la fe en Cristo Jesús. Somos hijos del Dios Altísimo por medio de la promesa. Bendito el Señor. Mateo capítulo 3:2. Juan vino diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vuestras vidas. Bendito el Señor. Y cuando nosotros hablamos de Dios, lo primero que nosotros hablamos es: acepta a Jesucristo como el Salvador de tu alma. Como dices en Romanos capítulo 10 en adelante, dice que el que confesare con su boca que Jesucristo es su Señor y creyere en su corazón y confesare con su boca sus pecados y confesare a Jesucristo que Él es su Dios, ahí está el mensaje. Es el arrepentimiento el que te trae a la obediencia del bautismo. Porque hoy en día el Espíritu Santo a nosotros los redarguye de pecado. Este los trae a los pies de Jesucristo. Y Jesucristo nos presenta delante de la presencia del Dios eterno. Aleluya. Por eso es que hay confusión con algunas doctrinas
que dicen que los cristianos creen 3 dioses y que son 3 dioses diferentes. No se ponen a pensar lo que el Espíritu Santo dice en primera de Pedro, capítulo 4 en adelante. Dice que son 3 los que dan testimonio en el cielo y en la tierra: el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo. Y los 3, dice, concuerdan ¿en qué? En una sola persona. ¿Por qué? Porque si nosotros mismos, a través de la ciencia o a través de la imagen y semejanza de Dios en nosotros, somos cuerpo, espíritu y agua. Nosotros estamos compuestos de agua, espíritu y cuerpo, aleluya, y sangre. Y no somos 3 personas, somos 3 elementos en una sola. Así es Dios, porque Dios es espíritu y tomó vida en Cristo Jesús con un nombre dado a nosotros. Es un nombre dado a nosotros para que nosotros podamos ser salvos en ese nombre que es Jesucristo. Pero el Espíritu Santo los trae al arrepentimiento. El Espíritu Santo nos redarguye de maldad y de pecado. Entonces nosotros venimos y confesamos a Jesucristo y el Espíritu Santo entra a nuestras vidas a liberar nuestros espíritus, a liberar nuestras almas, a liberar nuestras mentes, a ponerle paz a nuestro corazón, a equilibrar nuestra mente, a equilibrar nuestro espíritu, a equilibrar nuestros pensamientos. Entonces el Espíritu Santo, como dijo Jesús, me iré, pero no les dejaré huérfanos. Mi Padre les enviará en mi nombre, el cual los guiará a toda verdad y a toda justicia. Una persona o una iglesia o un grupo de personas que no crean en el Espíritu Santo de Dios, que es la vida de Dios mismo en Jesús y en nosotros mismos, es una iglesia o es un grupo que está muerto. Espiritualmente tiene palabra. Espiritualmente está muerto. Humanamente, tiene palabra muerta. Palabra muerta en sus espíritus. ¿Por qué? Porque ellos no le permiten al Espíritu Santo que les dé vida a su espíritu para poder entender las maravillas que Dios quiere que nosotros entendamos a través de su espíritu por medio de su palabra. Por eso muchos no creen en el Espíritu Santo, porque son espíritus muertos. Son espíritus de negación en su vida. Pero el día que experimenten el poder y la gracia del Espíritu Santo de Dios, entonces entenderán y ellos hablarán así como aquellos que hemos recibido el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas y el llamado de Jesucristo en nuestras vidas. Y hemos obedecido en bautizarnos para que Cristo nos siga bendiciendo. Porque dice su palabra que por nuestro vientre o por nuestro ser correrían ríos de agua viva. Cuando tu espíritu, cuando le das cabida al Espíritu Santo, que conecte tu espíritu con el Espíritu de Dios. Aleluya. Amado amigo, amado hermano en Cristo Jesús, si este mensaje te toca tu corazón y tu mente y tu espíritu y tu cuerpo, bendice a Dios. Inscríbase en el canal. Deje alguna pregunta que con humildad yo le contestaré. Cristo te ama, amado hermano, amado amigo en Cristo Jesús. Ven al arrepentimiento del Dios Todopoderoso y Él te dará vida y vida espiritual en abundancia. Aleluya. Padre, bendito sea tu nombre en este momento. Dejo de exponer tu palabra, que tu Espíritu Santo, oh Padre bendito, alcance las almas,
toque las vidas, les dé sabiduría y entendimiento. Oh Dios amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, toca las almas. Espíritu Santo de Dios, redarguye sus espíritus. Oh Jehová Dios de los ejércitos del cielo, cuán grande es tu gloria en toda la tierra y en mi vida. Aleluya. Bendito el Santo de Israel. Padre eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, en ese nombre que es sobre todo nombre, me retiro de este lugar, mas nunca de tu presencia, porque tu palabra dice que sin tu presencia yo no me puedo mover, Señor, así como Moisés cuando iba por el desierto guiando al pueblo tuyo, Señor, dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no me muevo de este lugar. Padre Santo, lléname de tu presencia cada día para poder explicar a los amigos, a los hermanos, a todas aquellas personas que están sedientas de conocerte, oh Dios. Bendito sea tu santo y poderoso nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, mi alma se regocija delante de tu presencia al exponer tu palabra, oh Dios amado. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy las gracias por este momento tan precioso, Padre. En el nombre del